Hola a todos, aquí en Master Alberux con un nuevo video. Hace varios tiempo subí un pequeño corto en donde preguntaba si te moriera un vampiro de Innistrad o un hombre lobo, ¿qué es lo que quisieras que te moriera? Si bien hubo pocos comentarios, la mayoría dijo que un vampiro. Entonces vamos a hablar un poco de los vampiros de Innistrad. Hay que aclarar que Innistrad es un mundo de Magic the Gathering. Entonces, como tal mundo tiene ciertas consideraciones o ciertas pautas a los cuales un vampiro no reaccionará como un vampiro normal de otros sentidos, como por ejemplo D&D. Teniendo eso en cuenta, vamos a explicar un poco acerca de los vampiros de este plan. En primer sentido, ¿cuál es su origen? Si bien no se sabe, literalmente no se sabe sobre cómo empezaron o cómo surgieron los vampiros, en muchas historias se dice que fue por culpa de un demonio llamado Silgehar. Este demonio, teniendo en cuenta de que los humanos son la única raza que mayoritariamente habita en Innistrad, este demonio corrompió o influenció a un humano para que se pueda convertir en vampiro. Este primer humano fue Edgar Markov, el cual fue influenciado por este demonio Silgenhar para que por medio de un ritual de sangre tuviera esta condición. ¿Por qué condición? Porque dentro de Innistrad el vampirismo no se considera como una maldición o como una enfermedad. Bueno, eso dicen los vampiros. Más bien es una condición de sangre que los hace tener esta sed excesiva y búsqueda de saciar sus instintos. Entonces, este sería el origen de los vampiros, el que más o menos podemos entender que es su fuente, y el vampiro progenitor sería Edgar Markov. No obstante, a pesar de que Edgar Markov es el progenitor, también otras familias de vampiros, concretamente tres más, además de la familia Markov. Los Markov, aparte de ser la familia más prestigiosa y más reconocible de los vampiros, se caracteriza por tener una habilidad o una afinidad hacia la magia psíquica, los efectos psíquicos más que nada hacia las personas. De ahí está la familia Falkenrath, que se describen como los vampiros más agresivos o los que más buscan cazar a los seres humanos para consumir su sangre. La tercera familia sería la familia Voldaren. Tienen la mayor capacidad para transformarse en animales, sobre todo en murciélagos, ratas y gatos, y que sobre todo buscan tratar de aumentar su influencia entre las familias de vampiros y tener más poder. Y la familia Strorkir, que son los vampiros que, si bien se alejan de los conflictos políticos o familiares de las demás familias o los demás grupos de vampiros, son los que más mezcla o los que más se pueden camuflar con los humanos, dado a una habilidad que tienen todos los vampiros de Innistrad.
Hablando de características, ¿cuáles son las características del vampiro de Innistrad? Hay que considerar que los vampiros de Innistrad, al contrario de sus congéneres de D&D, por ejemplo, tienen ciertas peculiaridades que si bien no los hacen tan fuertes como un vampiro normal, sí los hacen sobresalir de ciertas maneras. En primera, tienen fuerza sobrehumana, es decir, más que un humano promedio. Tienen obviamente también longevidad, es decir, juventud eterna, viven muchos años. Y algunos de ellos tienen una mirada hipnótica, pueden hipnotizar a los seres humanos. Si bien dependiendo de cómo pulan esta habilidad, pueden hipnotizarlos por algunos minutos, lo cual pueden utilizar para distraer o para inducir ciertos lapsos de confusión. Los vampiros más hábiles y que más entrenan esta habilidad ya los pueden someter. Algo que si bien mecánicamente los podríamos asimilar como un hechizo de charm o un hechizo de sugestión para tratar de que hagan ciertas cosas que el vampiro trata de influir. La capacidad de vuelo también es algo que tienen todos los vampiros, aunque algunas familias de los vampiros la usan más que los demás. Y su habilidad característica es el glamour o glamour, que es una característica, una magia innata que tienen los vampiros para poder camuflajearse con los humanos. En este sentido, hay que aclarar y hay que comentar que los vampiros de Innistrad son unas entidades sociales, es decir, que ellos se reúnen con otros vampiros, con otras familias y también que pueden estar entre un grupo de humanos. Dado a esta habilidad de glamour o glamour que los hace camuflajearse con los humanos, distorsionando un poco su imagen para parecer otra persona, los hace muy peligrosos o casi indetectables para la mayoría de las personas y usan esto o pueden utilizar esto para tratar de captar algunas presas y obviamente alimentarse de ellas. Y la última capacidad es la habilidad para transformarse en ciertos animales, concretamente murciélagos, gatos, ratas, incluso también en niebla, cosas que hace un vampiro también tradicional. ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? En este sentido, y teniendo en cuenta que no es tan fuerte como un vampiro normal, sí la resistencia es algo a lo que sobresale. Si bien todos los vampiros, a excepción de los vampiros normales de D&D, los vampiros de Innistrad no poseen regeneración. Sin embargo, su resistencia sí es algo sobrenatural. Por lo tanto, solamente algunas herramientas pueden pasar esta resistencia. Algunos tipos de madera pueden quitar esta resistencia y hacer que puedan ser dañados de manera normal. Y para hablar de estos tipos de maderas hay que comentar que en la historia de Innistrad hubo una religión anterior a Avancin, que es el ángel principal de este mundo,
en donde las personas vivían o tenían una fe hacia lo natural, una fe hacia los ciclos de la vida y la muerte, el florecimiento o demás cuestiones. Básicamente una creencia druídica que una vez que llegó a Bansin se consideró pagana. Nota mental. Cuando Avanzin desapareció en la temporalidad de Innistrad, algunos humanos volvieron a esta vieja fe para poder protegerse de las criaturas de la noche. De ahí el hecho de que sepamos que los instrumentos de madera que utilizaba esta vieja fe es efectiva contra los vampiros para quitar esta resistencia. El agua bendita, que puede ser hecha por algún ritual eclesiástico, también hace que pierdan esta resistencia, incluso los puede dañar de cierta manera, puesto de que es como un tipo ácido para ellos. Y la manera de detectar a un vampiro de Innistrad sería por medio de el reflejo que se puede emanar de un agua o de un espejo. Los vampiros de Innistrad, cuando ven su reflejo en un espejo o en el agua, ven realmente lo que son o lo que pudieron ser. Entonces, eso hace que sean más detectables y pueden quitar esa aura de glamour que tienen. Los objetos de plata, si bien no los afectan físicamente, sí sienten una incomodidad hacia ellos, puesto de que la plata en relación, bueno, tiene una relación con la luna de Innistrad y esta da un cierto poder a ciertos instrumentos. Por lo tanto, la plata, si bien no los afecta físicamente, como ya lo mencioné, puede ser una forma en la que puedes saber o detectarlos porque siempre van a tener un sentido de incomodidad hacia la plata. Y los símbolos relacionados con Avancing pueden ser una forma en la que ellos se sientan incómodos o pueden ser utilizados como herramientas no tanto para dañarlos, pero sí para bajar sus defensas y que puedan ser más susceptibles a ciertos daños. Que estos, los símbolos de Avancing, en la temporalidad donde el ángel desapareció, ya no eran tan efectivos como antes. Ahora, ¿cómo se comporta un vampiro y cómo lo puedes tomar en cuenta? Los vampiros de Innistrad ya comenté que consideran su estado como una condición de sangre, no es una maldición, no es una enfermedad. De hecho, ellos lo contemplan como una evolución del ser humano. Por eso los vampiros sienten que los humanos son su ganado, son criaturas nada más que sirven para alimentarlos a ellos. Y en este sentido, además de que los vampiros representan los deseos reprimidos de la humanidad, teniendo en cuenta que la iglesia los trata de contener de alguna manera, los vampiros se vuelven egoístas, hedonistas, tratan de sacar sus instintos más salvajes, tratan de saciar su sed desmedida hacia la sangre humana, tratan de saciar sus instintos sexuales, su atractivo físico, entre otras cualidades. También
al ser egoístas y a buscar solamente su propio placer y al tener a los seres humanos solamente como simple ganado, pueden jugar con ellos, pueden interactuar con ellos aprovechando del glamour que tienen para camuflaje entre los seres humanos, para poner, ser manipuladores y tratar de influenciarlos de cierta manera y volverlos atrayentes hacia su persona para ciertos fines, ya sea para que él pueda eh, divertirse con el sufrimiento del ser humano, de la persona, o para nada más tener otra víctima más del cual alimentarse. Todo esto da como resultado el hecho de que puedas rolearlo de cualquier manera. El fin que tú busques implementar con la aventura que estás roleando. Ahora, ¿puede un humano convertirse en vampiro? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí, pero con ciertas características. ¿Por qué? La única manera de convertir a un humano en vampiro es mediante un ritual de sangre. Esto puede decir que conscientemente el vampiro y el humano lleguen a un acuerdo para poder, eh, para poder compartir entre ellos dos su sangre y propiciar que el humano se vuelva un vampiro, o el hecho de que inconscientemente o sin conocimiento, ya sea que el vampiro lo trate de influenciar y comparta su sangre o tenga relaciones el humano con el vampiro en cuestión. Sabemos que cuando tiene relaciones intercambia ciertos fluidos y eso puede hacer que haya un intercambio sanguíneo entre las dos personas y tú y el humano en cuestión se vea influido por la sangre del vampiro. Sin embargo, un humano que hace este ritual de sangre con el vampiro no se convierte en un vampiro inmediatamente. Va a tener un periodo de espera para concluir esta transformación. ¿Cómo? A partir del siguiente día en que el ser humano haya intercambiado sangre con el vampiro, al cual se dice que es un vampiro progenitor, va a tener un tiempo de espera hasta antes de la siguiente luna llena para poder volver a consumir o volver a intercambiar sangre con este vampiro progenitor. Únicamente así el humano en cuestión va a completar su transformación en vampiro. De lo contrario, el ser humano tiene dos opciones. La primera, si solamente se alimenta con otra sangre que no sea de su vampiro progenitor, podría convertirse en un engendro que está a las órdenes del el vampiro que lo convirtió, pero no se vuelve un vampiro en sí, sino simplemente como un pseudo vampiro, un esclavo que está sujeto a lo que el amo quiera. O simplemente el ser humano muere, porque en todo este periodo de espera va a presentar una sed insaciable hacia la sangre humana o la sangre de su progenitor, que ya no va a poder comer, ya no va a poder beber, ya no va a poder tener ciertas actitudes como si fuera un humano normal. Esto hace que el hecho de convertirse en un vampiro o buscar hacer este ritual de sangre pueda ser muy peligroso para el humano, o si bien tratar de buscar este vampiro para completar la transformación,
Aunque sí que es verdad, los vampiros al ser egoístas y todo, solamente eligen a los seres humanos que tengan cierta importancia o que destaquen en algo. Puede ser que tenga mucha influencia en la comunidad humana y o que sea muy atractivo a los ojos del vampiro. Estas dos cuestiones pueden también tener un juego dependiendo de qué es el motivo o cuál es el fin que busque el vampiro cuando trata de convertir al ser humano. Entonces, ¿qué pasa con la mordida? Bueno, si un vampiro muerde a un humano, usualmente el humano muere porque busca o buscará saciar toda su sed de sangre. Se dice que los vampiros, aunque tienen la capacidad de poder detener este consumo de sangre, usualmente dejan de ser conscientes y se alimentan de toda la sangre humana de la persona en cuestión y la persona muere. No obstante, el vampiro puede ser interrumpido en este lapso. No sé, ya sea porque lo quiera, ya sea porque lo encuentren y tenga que huir, u otras cuestiones. Y en este entonces, si el ser humano es fuerte y se puede recuperar de ese alimento que tuvo el vampiro hacia con él, si bien sí pueden sobrevivir, la mayoría de ellos pueden presentar algunos delirios, ya sea por sueños o pesadillas perturbadoras o algunos sueños eróticos o algunos instintos eróticos que busquen saciar ciertos deseos prohibidos que tenga el humano en cuestión. Claro, esto depende también de mucho de la resistencia del ser humano hacia esta influencia que va a tener el vampiro cuando lo haya mordido. No obstante, también se tiene que considerar el estigma que va a cargar ese ser humano, dado a que en esta pocas personas tienen información de cómo las criaturas de la noche se reproducen o cómo se desenvuelven. Por lo tanto, una persona que sea mordida por un vampiro, si sobrevive, de todas maneras va a cargar con este estigma de que las personas pueden tener miedo de él en el sentido de que no saben si se puede convertir en un vampiro o no. Ahora, ¿cómo rolear un vampiro de inicio? Si bien hay varias consideraciones y ya hablé algunas pautas que pueden dar espacio a que te den idea de cómo rolear un vampiro, siempre hay que crear una cuestión de misterio hacia el vampiro. A lo mejor puede ser que tú los presentes como un NPC y el NPC en ciertas situaciones tenga ciertos rasgos o ciertos patrones que puedan ser detectables con tus jugadores. No sé, puede ser que a tales horas de la noche pues se vaya, se retire, desaparezca. Puede ser que tenga un cierto hábito poco convencional, entre otras cuestiones. Herramientas que la party puede tratar de investigar acerca de por qué esa persona o ese NPC que tú presentaste se comporta de tal manera.
esta cuestión es tratar de generar una atmósfera de tensión y esto es muy importante en las aventuras góticas o de misterios o oscuras, básicamente, porque si tú le promueves en tus jugadores una situación en donde no sepan qué va a pasar, va a ser más susceptible usar un vampiro como un aspecto de tratar de estar alerta para que, bueno, dónde va a salir, qué va a hacer el vampiro, cómo nos va a atacar, cómo se va a presentar incluso. Todas esas situaciones pueden amplificar cómo tú presentas a un vampiro y cómo tus jugadores, em, cómo tus jugadores responden a esa presentación. Y el tercer tip que yo puedo dar es que trates de amoldar la personalidad del vampiro a los personajes de tus jugadores. Si bien esto es algo muy distintivo, ya dependiendo de cómo tú quieras desarrollar la historia, teniendo en cuenta que los vampiros de Innistrad son sociables, tú puedes utilizarlo de manera que tengan una relación con tu party. En el sentido y aprovechando la habilidad del glamour que tienen los vampiros de Innistrad, puede ser una persona más en el pueblo o en la ciudad o en el lugar en donde esté la party y pueda relacionarse con ellos de alguna manera. Claro, teniendo en cuenta que los vampiros tienden a ser atractivos, egoístas, hedonistas, entre otras cuestiones, puede generar que un NPC tenga una cierta atracción a la personalidad de uno de tus jugadores y de ahí tener una interacción tal cual que la misma interacción haga que tus propios jugadores se vean atraídos a este NPC, que puede ser una trampa para ponerles una situación de desespero, una situación de alarma u otra situación de juego como para presentar un, no solamente una interacción, sino también hacerles ver a tus jugadores que deben de dudar de los que están haciendo. Entonces, esto podría dar pie a un video ya más extenso de cómo puedes interaccionar, sí, hacer interacción rolísticamente con tus jugadores, pero esto por lo menos sería lo que podemos utilizar para rolear un vampiro de este mundo en particular. Y nada, pues en este entonces ya nada más me queda decirles que si ustedes quieren llevar un vampiro de Innistrad o les interesa presentar un vampiro de Innistrad como un final boss, un boss o un NPC de alguna historia particular, lo pueden hacer contemplando estas pautas para que la interacción o el uso de este vampiro pueda ser un poco más interesante o pueda ser un poco más peligroso a la hora de llevarlo. Pero bueno, esta es una opción de las miles opciones que tú puedes hacer para poder rolear un vampiro. Tal vez no te convenza el vampiro de Innistrad, te vayas por algo más tradicional, pero todo depende de cómo tú como máster quieras rolear un vampiro
y al acuerdo que tú llegues con tus jugadores acerca de qué reglas vas a utilizar o hasta qué punto puedes usar algunas situaciones para llevar a cabo la aventura que estás narrando. Y bueno, eso es todo de lo que debemos de hablar por ahorita acerca de los vampiros de Innistrad. Y cuéntenme ustedes en la caja de comentarios, ¿cómo ustedes llevarían un vampiro de Innistrad? ¿Les gustaría jugar con uno, interpretar uno, o te vas mejor por los vampiros tradicionales? Los leo en los comentarios y nos vemos más adelante. Cuídense.